Para mi amada nieta, Caitlin. Me quedé mirando la caligrafía en la primera página del viejo diario, y se me heló la sangre. Este libro no pertenecía a ningún pariente que yo conociera. Pertenecía a Arthur, el vecino al que mis padres me habían enseñado a temer durante 20 años. Me dijeron que era un monstruo, un acosador, un enfermo que hacía daño a los niños. Pero mientras estaba de pie, frente a su ataúd, con el abogado que acababa de entregarme esta caja, la verdad me golpeó con la fuerza de un tren. El hombre del que me había pasado la vida escondiéndome no era un desconocido, era mi abuelo. ¿Y si él era mi abuelo? Entonces mis padres no me estaban protegiendo de un monstruo, estaban escondiendo a uno. Antes de contarte qué monstruoso secreto se ocultaba en ese diario, déjame un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La llave que me dio el abogado se sentía pesada y fría en mi palma, mientras me paraba frente a la puerta de la casa de al lado. Durante 29 años, este lugar había sido la arquitectura de mis pesadillas. Mis padres habían construido un muro de terror a su alrededor, ladrillo a ladrillo psicológico, pero cuando la puerta se abrió con un crujido, revelando no una mazmorra, sino un salón polvoriento lleno de libros y fotografías descoloridas. Ese muro comenzó a agrietarse. Me senté en un sillón gastado que olía a tabaco de pipa y abrí el diario por la primera página marcada. La fecha era de hacía 20 años. La tinta estaba desvaída, pero las palabras gritaban desde la página. La he visto hoy en el jardín. Se parece tanto a su madre. La saludé, pero salió corriendo. Robert la ha aterrorizado. Ha convertido a su propio abuelo en el hombre del saco. De Idelair. Con el pecho oprimido mientras un recuerdo se abría, paso a zarpazos hasta la superficie. Tenía 6 años. Estaba jugando en el jardín delantero y vi al anciano de al lado mirándome. Sonrió. Le devolví la sonrisa. Dejé Paige. La mano de mi madre se aferró a mi hombro, sus uñas clavándose con la fuerza suficiente para dejar un moratón. Me arrastró adentro, cerrando la puerta de un portazo. No vuelvas a mirarlo nunca. Caitlin había siseado, su rostro contraído en una máscara de urgencia frenética. Él no es como nosotros. Está enfermo. ¿Sabes lo que hombres como ese les hacen a las niñas pequeñas? Se las llevan y nunca vuelven. Se come a los niños. Caitlin. Es un monstruo. Esa fue la trampa que construyeron para mí. No era una jaula de barrotes de hierro. Era una jaula forjada con miedo. No solo me dijeron que me mantuviera alejada. Plantaron una semilla de terror absoluto en mi mente. Y la regaron cada día. Cada vez que Arthur intentaba saludar, mi padre me acercaba a él, actuando como el héroe, protegiéndome de una amenaza que no existía. Crecí creyendo que mis padres eran mis salvadores, la barrera entre la oscuridad de al lado y yo. Pero a medida que pasaba las páginas del diario, la verdad se desangraba. 12 de marzo de 1998, la noche en que el mundo se acabó. Robert vino a mi puerta, cubierto de sangre, apestando a whisky. Lloraba. Dijo que fue un accidente. Dijo que no vio el árbol. Dijo que Sara estaba muerta. Se me cortó la respiración. Sara, mi madre. Siempre me habían dicho que murió de un infarto mientras dormía. Una muerte natural y trágica. Me suplicó que no llamara a la policía. El diario continuaba. Dijo que si lo entregaba por conducir borracho, iría a la cárcel por homicidio involuntario. Dijo que Caitlin terminaría en un orfanato. Dijo que nunca volvería a ver a mi nieta. Te usó como rehén. Caitlin, mi propio hijo, te usó como escudo humano para enterrar su crimen. La habitación dio vueltas. Mi padre no me había protegido de un monstruo. Él era el monstruo. Él había matado a mi madre. Y luego había chantajeado a su propio padre para que guardara silencio, obligando a Arthur a vivir al lado como un paria, pagándoles a mis padres dinero para comprar su silencio.
disfrazado de alquiler, solo por el privilegio de verme crecer a través de una ventana. Me habían robado a mi madre, me habían robado a mi abuelo, y me habían robado mi realidad. Cerré el libro. El miedo que había gobernado mi vida durante 3 décadas se evaporó, reemplazado por algo más frío, más afilado e infinitamente más peligroso. No necesitaba llorar, necesitaba un plan. No grité, no arrojé el diario contra la pared ni me derrumbé en un mar de lágrimas. En mi línea de trabajo, no entras en pánico cuando encuentras la podredumbre bajo el barniz de una pintura de valor incalculable. Te quedas en silencio. Evalúas el daño estructural y luego buscas tu bisturí. Durante 29 años, mis padres habían pintado una obra maestra de mentiras sobre el lienzo de mi vida. Habían creado el retrato de una familia amorosa, protegiendo a su hija de un vecino trastornado. Ahora, yo iba a arrancar la pintura, capa por capa, hasta que la horrible verdad quedara expuesta para que el mundo la viera. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué el número escrito en la última página del diario. Estaba etiquetado simplemente como Miller. Detective Miller. Una voz ronca respondió al segundo timbre. Soy Caitlin Díaz. Con la voz firme, fría, la nieta de Arthur. Hubo un largo silencio en la línea, cargado con años de espera. Me dijo que quizás llamarías algún día, dijo Miller finalmente. Siento lo de tu abuelo. Era un buen hombre en una mala situación. En el libro dice que usted lo sabía, dije. Dice que sabía lo de mi madre. Sospechábamos, corrigió Miller. Arthur vino a verme hace 10 años. Quería entregar a tu padre, pero sin pruebas físicas, sin el coche, sin un cuerpo, sin una confesión. Era solo la palabra de un anciano contra la de un viudo afligido. Tu padre interpretó el papel de víctima a la perfección. Amenazó con demandar al departamento por acoso. Amenazó con llevarte lejos para que Arthur nunca te volviera a ver. Ese fue el jaque mate. Arthur se echó atrás para mantenerte cerca. Las pruebas todavía están aquí, dije, mirando alrededor de la habitación polvorienta. Arthur no las destruyó. Las escondió. Si las encontramos, tu padre afirmará que Arthur las plantó, advirtió Miller. Un abogado defensor destrozará eso en el tribunal. Necesitamos más. Caitlin, necesitamos que se implique a sí mismo. Necesitamos que lo diga. Bajé la vista hacia las tablas del suelo. Pensé en las llamadas telefónicas codiciosas y desesperadas de mis padres, que había ignorado durante la última semana. No estaban de luto por Arthur. Estaban de luto por la pérdida de sus cheques de alquiler. Estaban aterrados de que el dinero dejara de llegar. Mis padres eran monstruos. Sí, pero eran monstruos predecibles. Su maldad se alimentaba de un único y consumidor motor, la avaricia. Sé cómo hacer que lo diga, le dije a Miller. No voy a buscar las pruebas, afirmé, mientras observaba a una araña tejer una tela en la esquina del techo. Voy a hacer que ellos las desentierren por mí. Colgué el teléfono. El miedo que había definido mi infancia se había ido, reemplazado por una claridad clínica y afilada como una navaja. Mi padre pensaba que él era el depredador, el que controlaba la narrativa. No se daba cuenta de que la niña aterrorizada que crió se había convertido en una experta en descubrir cosas ocultas. Ya no era la víctima, era la que ponía la trampa. Conduje hasta la casa de mis padres 2 días después. El césped estaba perfectamente cuidado. Las contraventanas, pintadas de un azul acogedor. Era la misma fachada de perfección suburbana que habían mantenido mientras chantajeaban a un anciano desconsolado en la casa de al lado. Cuando entré, el aire no estaba cargado de luto. Estaba denso de pánico. Mi padre, Robert, caminaba de un lado a otro por el salón, con un vaso de whisky en la mano, aunque apenas era mediodía. Mi madre, Débora, estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de facturas que yo sabía, gracias al diario, que habían sido pagadas durante décadas por el alquiler de Arthur. Por fin estás aquí, espetó mi padre, sin mirarme. ¿Te dieron las llaves?
¿Dijo algo el abogado sobre la herencia? No preguntó cómo estaba. No preguntó por el funeral. Ni siquiera fingió estar triste por la muerte de su propio padre. Era un parásito, dándose cuenta de que su anfitrión se había marchitado. Tengo las llaves, dije, manteniendo la voz suave, vacilante, la voz de la niña asustada, que creían que todavía poseían. Pero, papá, encontré algo más. Mi madre levantó la vista, sus ojos afilados. ¿El qué? Saqué un papel doblado del bolsillo. Era una falsificación que había pasado 3 horas perfeccionando la noche anterior, imitando la letra temblorosa de Arthur del diario. Había una carta dentro de la caja que me dio el abogado Mentí. Habla de dinero. ¿De mucho dinero? Mi padre dejó de caminar. El hielo de su vaso tintineó con fuerza en el repentino silencio. ¿Qué dinero? Arthur dice aquí que no confiaba en los bancos, dije, mirando el papel como si me costara entenderlo. Dice que guardó el dinero del seguro, del accidente. Levanté la vista, encontrándome con los ojos de mi padre. Dice que hay 650.000 euros en efectivo y bonos al portador escondidos en una caja fuerte bajo las tablas del suelo del hueco del subsuelo. La transformación fue instantánea y grotesca. La tensión en los hombros de mi padre no se relajó, se convirtió en otro tipo de energía. Avaricia. Pura. Depredadora. 600.000, susurró. 50, corregí. 650.000 euros. Mi madre se levantó. Su silla raspó violentamente contra el suelo. Ese dinero es nuestro Ciceo. Nos lo debía por todos los problemas que causó. Por el acoso. Por hacernos vivir al lado de un monstruo. Los observé, sintiendo un frío desapego. No estaban hablando de un monstruo. Ellos eran los monstruos. Habían desangrado a mi abuelo durante 25 años. Y ahora estaban listos para arrancarle la carne de los huesos. No sé qué hacer, dije, fingiendo ansiedad. La carta dice que la llave está escondida en la casa. Pero me da miedo bajar sola. Ya sabéis lo espeluznante que es ese sótano. Dame la carta, exigió mi padre, arrebatándomela de la mano. La escaneó, sus ojos moviéndose de un lado a otro, devorando la mentira. Vamos para allá ahora mismo. Robert, es pleno día, advirtió mi madre, mirando por la ventana. La gente nos verá. No me importa quién nos vea, gritó él, cogiendo su abrigo. Ese dinero pertenece a esta familia. Es mi herencia. De acuerdo, dije. Os llevaré, mientras corrían hacia la puerta, tropezando con sus zapatos. Revisé mi teléfono. Un toque para enviar una señal al detective Miller. El micrófono pegado a mi pecho se sentía cálido contra mi piel. Creían que corrían hacia una fortuna. No sabían que corrían directos a la tela de araña. El camino desde nuestra entrada hasta el porche de Arthur duró menos de un minuto, pero se sintió como cruzar una línea temporal. Detrás de nosotros estaba la calle suburbana donde mis padres interpretaban el papel de víctimas respetables. Delante estaba la verdad, enterrada en la oscuridad. Abrí la puerta. La casa olía a polvo y a viejos secretos. Mi padre no esperó a que encendiera la luz. Me empujó. El haz de su linterna cortó la penumbra, barriendo la habitación con movimientos frenéticos y bruscos. ¿Dónde? Ladró. La carta decía bajo las tablas del suelo. ¿Qué habitación? El pasillo, dije, señalando hacia el fondo de la casa. Hay una trampilla de mantenimiento debajo de la alfombra. Lleva al hueco del subsuelo. Mi madre dudó, al borde de la alfombra. Está asqueroso ahí dentro. Robert, son 650.000 euros. Débora, gritó él, apartando la alfombra de una patada para revelar un tosco cuadrado de madera cortado en el suelo. Se agajó, abriéndolo con los dedos. Subió un olor a tierra húmeda y a podredumbre. Dame la linterna. Los vi descender. Mi padre fue primero, deslizándose en el agujero como una rata que vuelve a su nido. Mi madre lo siguió, subiéndose su falda cara. Su codicia finalmente superó su vanidad. Bajé la escalera a la última.
deteniéndome en el último peldaño. El hueco era una pesadilla asfixiante. El techo era bajo, no podías ponerte de pie. Solo encorvarte. El suelo era de tierra compacta. Las sombras danzaban violentamente contra los cimientos de ladrillo, mientras mi padre movía la linterna. Ahí dije, señalando un trozo de tierra cerca del muro norte, que parecía haber sido removido recientemente. Yo misma lo había aflojado la noche anterior. Cuando enterré la caja, dijo que lo enterró profundo. Mi padre no necesitó más instrucciones. Encontró una vieja pala oxidada apoyada en una viga de soporte y comenzó a golpear el suelo. Zas, zas, zas. El sonido retumbaba en el espacio reducido. Me apoyé en la escalera, sintiendo la pequeña carcasa de plástico del micrófono pegada a mi pecho. Estaba grabando cada respiración pesada, cada gruñido de esfuerzo. Más rápido siseó mi madre, sosteniendo la luz. Y si alguien nos oye, nadie escucha en la casa de un muerto, gruñó Robert, lanzando una palada de tierra por encima de su hombro. Aterrizó cerca de mis pies. Los miré, sudorosos, sucios, con los ojos desorbitados por la avaricia bajo el duro resplandor del LED. Estas eran las personas que me habían enseñado a tener miedo de la oscuridad. Pero ellos no tenían miedo. Pertenecían a este lugar. Papá Día. Manteniendo mi voz inocente. Curiosa. ¿Por qué tenía tanto dinero? Dijiste que estaba arruinado. Dijiste que era un caso de caridad. Era un mentiroso, escupió Robert, golpeando la pala contra la arcilla. Tenía dinero. Simplemente no quería que yo lo tuviera. Pero, ¿por qué te lo debía? Insistí. Has dicho en el salón que era tu dinero. ¿Por qué? Porque me lo gané. Robert dejó de cavar por un segundo, limpiándose el sudor de la frente con una mano embarrada. Me miró, con los ojos desorbitados. Pasé 25 años, viviendo al lado de su juicio. 25 años dejándole que te observara. ¿Sabes lo duro que fue eso? Sabiendo que estaba justo ahí. Le dejaste observarme porque te pagaba, dije. Pagaba por mi silencio, gritó Robert. Sabía lo que pasaría si no lo hacía. Yo tenía la sartén por el mango. Sigue cavando, espetó mi madre. Encuentra la caja. Robert atacó el suelo con furia, murmurando sobre cómo había protegido a la familia, mientras su padre lo juzgaba desde lejos. Cuando la pala golpeó metal, su rostro se contrajo en un gesto de triunfo. Por hacer lo que era necesario, susurró. Rompió la cerradura, convencido de que había ganado. Pero dentro de la caja no había dinero. Solo un faro destrozado y una camisa manchada de sangre. La prueba de la mujer que mató. No hay dinero, dijo él lentamente. Comprendiendo al fin. Nunca lo hubo, respondí. Arthur donó el dinero del seguro hace años. Al darse cuenta de la trampa, Robert se volvió violento. Levantó la pala y se abalanzó sobre mí. Pero en ese instante, un muro oculto se abrió y la policía inundó el espacio. Arthur había preparado este momento hacía mucho tiempo, incluso esposado. Robert gritaba que él seguía siendo el heredero, que el dinero sería suyo. Le mostré la verdad, la póliza de seguro y la ley del asesino. Al confesar el asesinato, se había descalificado legalmente para heredar nada. Todo es para mí, dije. El juicio fue breve. Mis dos padres recibieron cadenas perpetuas. Usé el dinero del seguro para transformar la casa de Arthur en un estudio de restauración de arte. Un lugar donde las cosas rotas se reparan. No se esconden. Derribé la valla que una vez mantuvo enterrada la verdad. Arthur me amó desde las sombras para que yo pudiera vivir en la luz. Los monstruos se han ido y, por primera vez, la vista es despejada.